Hola, soy Monokuma Fanfics, aquí les dejo un fanfic traducido, supervisado, corregido y un poco modificado por mí. Encontrarán un recordatorio del canal al iniciar cada capítulo, ya que he visto que otros lo hacen, así que yo también lo haré. Nombre de fanfic: No quiero ser un espíritu. Arco actual: Bungo Stray Dogs. Sin más que decir, denle like, suscríbanse y comenten si quieren que continúe subiendo este fanfic. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 51. Durante el tiempo que estuvo luchando contra Ryunosuke Akutagawa, ella realmente solo tenía 4 clones. No era porque estuviera ocultando deliberadamente su poder, sino porque en ese momento, debido a limitaciones de tiempo, no podía convocar más clones. Sin embargo, hace 3 días, para convocar a los 4 reyes celestiales de los clones, que eran diferentes a los demás, Kurumi Tokisaki consumió casi todo el tiempo que había cosechado durante toda una noche en el exterior. Después de convocar a cerca de 200 clones normales, finalmente logró invocar a uno de los 4 reyes celestiales de los clones, Vendaje Kurumi. Originalmente, ella planeaba ser honesta con Ouga y Mori y decirle que tenía básicamente 200 clones. Pero pensándolo bien, por el bien del corazón y la calidad del sueño de Ouga y Mori, consideradamente redujo el número a una 10ª parte. 200 clones, solo esta cantidad ya superaba el total de miembros oficiales de la Por Mafia, incluyendo la suma de usuarios de habilidades y personas normales en los grupos de combate, finanzas, asesinatos e inteligencia. Sin mencionar que estos 200 clones tenían la habilidad de sumergirse en las sombras y manipular armas de chispa. Incluso si no podían controlar a Zafkiel, con solo estas 2 habilidades, cualquiera de los 200 clones podría ser considerado un usuario de habilidades. Aunque eran usuarios de habilidades con poder de combate relativamente débil, seguían siendo usuarios de habilidades. 200 clones significaban 200 usuarios de habilidades. Incluso la poderosa Por Mafia no tenía más de 20 buenos usuarios de habilidades en su organización. Sin exagerar, Kurumi Tokisaki sola era un ejército. Si Ouga y Mori supiera que ella tenía 200 clones, definitivamente no podría dormir por las noches. Ouga y Mori permaneció en silencio durante mucho tiempo, sus largos dedos golpeando suavemente la mesa, con un brillo inusual en su mirada profunda. Parecía que quería decir algo, abrió la boca, pero finalmente desistió. Aunque Kurumi Tokisaki consideradamente había dicho que tenía 20 clones en lugar de 200, incluso 20 clones seguían siendo una fuerza considerable para la Por Mafia. Especialmente cuando esta fuerza no estaba bajo el control de quienes ostentaban el poder. Una semana, apruebo esta solicitud, dijo Ouga y Mori. Pero después de una semana, espero ver que lideres a tus clones para llevar a cabo la misión, capturando el objetivo de la recompensa y eliminando a los clones desertores. Por supuesto. Ahora puedes retirarte. Como desee. Kurumi Tokisaki retrocedió hacia las sombras de la oficina y desapareció. Después de que ella se fue, Ouga y Mori abrió su computadora y anotó la información y las pistas que había obtenido de su conversación con Kurumi Tokisaki, subiéndolas a la base de datos. Combinando esto con la información obtenida previamente, Ouga y Mori intentó conectarlas, pensando y resumiendo al mismo tiempo. Eliminando la mayoría de las conjeturas anteriores sobre la habilidad de Kurumi Tokisaki, Ouga y Mori escribió lentamente. Las armas de chispa de Kurumi Tokisaki parecen ser una creación de su habilidad. Las balas de energía que dispara pueden atravesar fácilmente el cuerpo humano. Kurumi Tokisaki puede sumergirse en su propia sombra y aparecer en cualquier lugar cubierto por sombras. El reloj gigante que aparece detrás de Kurumi Tokisaki se llama Zafkiel, tiene 12 poderes para controlar el tiempo, actualmente se conocen 6 poderes. Teletransportación instantánea, quizás sea aceleración del tiempo. Detención del tiempo, convocación de sí misma de otras líneas temporales, lectura de recuerdos, curación de heridas, quizás sea retroceso del tiempo. Inmersión en sombras, las 6 habilidades restantes son desconocidas. La habilidad de crear clones no tiene un límite claro en cuanto a cantidad, actualmente Kurumi Tokisaki tiene alrededor de 20 clones.
Los clones no tienen la capacidad de controlar el tiempo, pero pueden usar sombras y armas de chispa. Se estima que su poder de combate es el de un usuario de habilidades común. Los clones tienen su propia conciencia y voluntad, pueden entrar en conflicto e incluso traicionar al cuerpo original. La personalidad pasada de Kurumi Tokisaki es muy diferente de su personalidad actual, ha experimentado un gran cambio, este cambio parece ser el mayor secreto en su corazón. Después de subir toda la información que había resumido a la base de datos y hacer que el departamento de inteligencia la analizara, Ouga Mori exhaló un largo suspiro. Aunque no podía decir que la comprendía completamente, al menos Ouga Mori ya conocía parte de las capacidades de Kurumi Tokisaki. Sin embargo, cuanto más sabía, más cauteloso se volvía con esta joven de origen desconocido. Kurumi Tokisaki solo había revelado una parte de sus capacidades, y ya lo hacía sentir que no sabía por dónde empezar. Esto no era una buena señal. Mientras Ouga Mori pensaba en varias cosas relacionadas con ella, el teléfono a su lado sonó repentinamente. Esto lo obligó a interrumpir sus pensamientos temporalmente y contestar el teléfono. Mori-sama, esta servidora ha completado la misión y está de camino de regreso, se escuchó una voz femenina madura y elegante. Ah, Kouyo, tu eficiencia esta vez es realmente alta, Ouga Mori reconoció a la dueña de la voz. Pensé que terminarías la misión en 3 o 4 días, ¿ha ocurrido algo especial? Dentro de la Port Mafia, además del boss, había un total de 5 posiciones de ejecutivos. El líder del grupo de combate, el líder del grupo financiero, el líder del grupo de asesinatos, líder del departamento de inteligencia, y un líder responsable de entrenar a los nuevos reclutas. Después de la deserción del anterior líder del departamento de inteligencia, Osamu Dazai, debido a la falta de un candidato adecuado, el departamento de inteligencia se fusionó con el grupo de asesinatos. Y la líder de estos dos grupos era la mujer que estaba hablando con Ouga Mori. Kouyo Ozaki. La única líder de 2 grupos dentro de la Port Mafia. ¿Has oído hablar del nombre Kurumi Tokisaki? Preguntó Kouyo Ozaki sin rodeos. Por supuesto, después de todo, es un miembro que personalmente permití unirse a la organización, por supuesto que lo sé. Aunque esta servidora está fuera de Yokohama, como líder del grupo de inteligencia, soy muy sensible a los rumores dentro de la organización, dijo Kouyo Ozaki. Parece que la reputación de esta nueva miembro en la organización es incluso peor que la de Akutagawa-kun, ¿es así? ¿Por qué estás tan interesada en la señorita Tokisaki? ¿No es porque Mori-sama no informó a esta servidora y entregó a Kyouka a alguien más por su cuenta? El tono de Kouyo Ozaki mostró un toque de descontento. Según los rumores, esa señorita Tokisaki es un monstruo aún más inhumano que Akutagawa-kun. Esta servidora no desea que le ocurra nada a Kyouka. Bueno, aunque creo que la niña que aprecias estará más segura con la señorita Tokisaki que con Akutagawa-kun. De todos modos, mañana esta servidora visitará personalmente a esa nueva miembro para ver si es digna de recibir el servicio de Kyouka. Por supuesto, si eso puede disipar tus preocupaciones. Después de eso, Kouyo Ozaki informó brevemente sobre la situación de este viaje y colgó el teléfono. Sentada en el automóvil privado de regreso a Yokohama, miró el archivo sobre Kurumi Tokisaki que Ouga Mori acababa de presentar, escrito por él mismo. Como líder del grupo de asesinatos e inteligencia, naturalmente no pudo evitar estar involucrada cuando sus subordinados investigaban información sobre Kurumi Tokisaki. También intentó encontrar información sobre Kurumi Tokisaki a través de muchos canales. Pero lamentablemente, ninguno proporcionó información valiosa. La razón por la que investigaba no era porque estuviera interesada en Kurumi Tokisaki, sino porque otro ejecutivo, el líder del grupo de combate Chuuya Nakahara, le había contado su impresión sobre Kurumi Tokisaki durante una borrachera. Un monstruo despiadado y sin humanidad. Aunque a los ojos del mundo, este tipo de personas no eran raras en la Port Mafia, si incluso Chuuya Nakahara, siendo parte de la Port Mafia, decía algo así, era un asunto completamente diferente. Kurumi Tokisaki, aprovechemos esta oportunidad para conocernos, dijo Kouyo Ozaki con una mirada fría.
Pero después de sacar la foto de una joven vestida con un kimono, su mirada se suavizó. De paso, también veré a esta niña. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 52. A la mañana siguiente. En el espacioso baño, el vapor neblinoso se teñía de un tono naranja bajo la luz, haciendo que la chica bajo la ducha se viera aún más encantadora. Kurumi Tokisaki se enjabonaba cuidadosamente, formando espuma y burbujas mientras limpiaba cada parte de su cuerpo. Al igual que los espíritus necesitaban ir al baño, bañarse también era necesario para ellas. Aunque cuando usaban sus vestidos astrales, la energía espiritual automáticamente repelía el polvo y otras impurezas, en su estado normal aún producían sudor. Desde que se había convertido en Kurumi Tokisaki, esta no era la primera vez que la chica se bañaba. Si bien comparado con las primeras veces cuando estaba torpe y nerviosa, ahora podía mantener la compostura en general, aún faltaba un trecho para poder estar completamente tranquila. One-san, alguien de la Port Mafia ha venido de visita, dijo la voz serena de Kyouka Izumi, cuya silueta borrosa apareció tras la puerta del baño. Entendido, respondió Kurumi Tokisaki. Saldré en un momento, por favor atiende al invitado primero. Sí. Kyouka Izumi asintió y su silueta desapareció gradualmente. Qué extraño, ¿quién vendría a buscarme?, pensó Kurumi Tokisaki con curiosidad mientras se enjuagaba la espuma del cuerpo. Aunque era una de los capitanes de la unidad móvil de la Port Mafia, con un rango solo por debajo de los ejecutivos y el boss, lo que la convertía en un alto mando de la organización, y en cualquier otra organización sería alguien a quien todos querrían adular. Sin embargo, esto era la Port Mafia. La mala reputación de Ryunosuke Akutagawa, su único par de rango, tanto dentro como fuera de la organización, hacía que los demás miembros naturalmente proyectaran esa impresión sobre ella también como la otra capitana de la unidad móvil. Además, el incidente donde había absorbido el tiempo de todos los miembros de una fábrica de drogas entera, convirtiendo a esos mafiosos extranjeros en cadáveres secos, ya se había difundido por toda la organización, empeorando aún más su reputación. Todo el personal de logística que participó en esa operación se estremecía cada vez que se mencionaba el tema, como si fuera un tabú del que preferían no hablar. Aunque en cuanto a notoriedad aún no igualaba a Ryunosuke Akutagawa, quien había trabajado diligentemente en la organización durante años, ¿quién se atrevería a venir a visitarla? De todos modos, Kurumi Tokisaki tampoco tenía intención de esforzarse por mejorar sus relaciones con los demás miembros de la mafia. Primero, porque no era necesario ya que no se quedaría mucho tiempo en este mundo, y segundo, porque no le gustaba gastar demasiado tiempo en las relaciones interpersonales. Bueno, ya que alguien ha venido, supongo que tendré que recibirle, pensó. Kurumi Tokisaki cerró la ducha y comenzó los últimos preparativos. Saliendo del baño, Kurumi Tokisaki se dirigió tranquilamente a la sala de estar. Al mirar hacia el sofá, vio a la visitante del día. La recién llegada vestía un kimono de vívidos colores rojo claro salpicado de lunares blancos. Dos lujosas horquillas doradas recogían su cabello color cereza en la parte posterior de la cabeza. El maquillaje en las comisuras de sus ojos, del mismo tono que su cabello, realzaba su digna y noble presencia a la vez que le daba un aire maduro y seductor. La mujer llevaba el flequillo igual que Kurumi Tokisaki, cubriendo su ojo izquierdo, lo que añadía un toque de misterio a su apariencia. En el instante en que la vio, Kurumi Tokisaki reconoció su identidad. La líder del departamento de asesinatos e inteligencia de la Port Mafia, la asesina más fuerte de la organización, poseedora de la habilidad demonio dorado. Kouyo Ozaki. ¿Por qué vendría a buscarme la encargada de los asesinatos? ¿Acaso Ouga Mori finalmente decidió deshacerse de mí? Pensó Kurumi Tokisaki con sorpresa y algo de cautela. Pero enseguida recapacitó que si Ouga Mori quisiera eliminarla, Kouyo Ozaki jamás aparecería abiertamente frente a ella, así que descartó esa posibilidad. Tal vez Kouyo Ozaki se había enterado que Kyouka Izumi trabajaba para ella y venía de visita por cortesía. No tengo ningún contacto de intereses con ella. Aunque soy miembro de la organización, pertenezco directamente a los subordinados del jefe Ouga Mori.
Incluso si quisiera pedirme ayuda para algún asunto oficial, no tendría sentido que me buscara a mí, razonó Kurumi Tokisaki. Mientras pensaba, lanzó una mirada de reojo a Kyouka Izumi, que estaba preparando té en la cocina. Es decir, la razón por la que vino a buscarme es completamente por un asunto personal. Al llegar a esa conclusión y especular sobre el motivo de la visita de Kouyo Ozaki, Kurumi Tokisaki se relajó un poco. Cruzando miradas con Kouyo Ozaki, inmediatamente esbozó su característica sonrisa elegante. Es un placer conocerla, señorita Ozaki. Igualmente, señorita Tokisaki. Le pido disculpas por haberla hecho esperar tanto, no sabía que era usted quien venía de visita. No, soy yo quien debería disculparse. Espero no haberla molestado con esta visita inesperada. En absoluto. Si se trata de la señorita Ozaki, estaré encantada de conversar con usted. Al escuchar que la otra parte la llamaba señorita Ozaki, Kouyo Ozaki mantuvo su expresión impasible con un toque de dignidad, pero no pudo evitar reflexionar internamente. La Port Mafia tenía una jerarquía muy estricta. Ella era uno de los 5 ejecutivos, y todos excepto sus pares de rango debían dirigirse a ella respetuosamente como señora Ozaki. Incluso Ryunosuke Akutagawa lo hacía así. Sin embargo, esta joven llamada Kurumi Tokisaki parecía no prestar atención a la estructura jerárquica de la organización, y no mostraba ninguna conciencia de ser una subordinada. Si fuera cualquier otra persona, Kouyo Ozaki probablemente pensaría que se trataba de una novata irrespetuosa con sus superiores. Pero tratándose de Kurumi Tokisaki, y considerando la información que había obtenido de Ouga Mori y Chuuya Nakahara, solo podía concluir que era alguien extremadamente capaz y segura de sí misma. Sin embargo, más allá de cómo la llamaba, Kouyo Ozaki sentía aún más curiosidad por su actitud. Aunque su apariencia y vestimenta la hacían parecer una mujer de entre 30 y 40 años, Kouyo Ozaki en realidad solo tenía 26, una edad que definitivamente se podría considerar llena de vitalidad. No obstante, como asesina de la Port Mafia, su personalidad no se podía comparar en absoluto con la de otras mujeres de su edad. Las experiencias que había vivido le habían otorgado una madurez muy superior a la de sus coetáneos. Su edad mental influía en su apariencia, haciendo que muchos en la organización instintivamente la vieran como una figura mayor. Sin embargo, frente a Kouyo Ozaki, Kurumi Tokisaki no mostraba una actitud de respeto hacia un adulto, sino que se comportaba con naturalidad y despreocupación. Mirando a la joven frente a ella, que sin duda aparentaba solo 15 o 16 años, Kouyo Ozaki empezó a dudar de su verdadera edad. ¿Y cuál era la edad real de Kurumi Tokisaki? Aunque nunca se mencionó explícitamente en la obra original, según el análisis de los fans, se estima que tendría cerca de 40 años. Más o menos en el mismo rango de edad que Nia Honjou, la espíritu que peor trato recibía entre las 10. Sin embargo, mientras Kurumi Tokisaki era considerada una buena waifu, a Nia Honjou la llamaban vieja tía. Nadie podía explicar claramente de dónde venía esta desigualdad de trato. Pero incluso si tenía más de 40 años, mientras su apariencia siguiera siendo la de una hermosa joven, no había problema, ¿verdad? Incluso hay quienes gustan de ancianas de más de 1000 años, así que ¿qué importan 40? Dejando de lado estas digresiones y volviendo al tema principal, con una edad real de más de 40 años, Kurumi Tokisaki ciertamente no necesitaba mostrar una actitud de respeto frente a Kouyo Ozaki, que solo tenía poco más de 20. Después de todo, había casi una generación de diferencia entre ellas. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 53. Por suerte, Kouyo Ozaki no era el tipo de mujer que se molestaba por la actitud casual de los demás. Aunque su intuición femenina le provocaba cierta curiosidad sobre la edad de Kurumi Tokisaki, preguntar la edad de alguien era considerado de mala educación, algo que entre mujeres era una norma más consensuada que el hecho de que 1 más 1 es 2. Dejando a un lado su curiosidad por el momento, Kouyo Ozaki continuó con la conversación trivial. ¿Te estás adaptando bien a la vida en la Port Mafia? Aunque he perdido algo de libertad comparado con antes, no me desagrada este lugar. Me alegra escuchar eso.
Creo que si Mori-sama estuviera aquí, pensaría lo mismo. Luego, Kouyo Ozaki preguntó con visible curiosidad. Por cierto, ¿la señorita Tokisaki conocía a Mori-sama de antes? No, en absoluto. Si Mori-sama y tú no se conocían, ¿por qué aceptaría que te unieras a la organización? Aunque la gran mayoría de los miembros de la Port Mafia sabían que había llegado una nueva usuario de habilidades llamada Kurumi Tokisaki, pocos sabían sobre ella. Incluso los ejecutivos estaban en la misma situación. Normalmente, para unirse a la Port Mafia, primero era necesario pasar la investigación del Departamento de Inteligencia. Solo después de confirmar antecedentes e identidad, uno calificaba para ser miembro de la Port Mafia. Pero eso solo significaba ser elegible. Para convertirse en un miembro oficial, se debía pasar numerosas pruebas y misiones, demostrar lealtad, y solo entonces se podía obtener una oportunidad para reunirse con Ouga y Mori. Sin embargo, Kurumi Tokisaki no solo había saltado estas reglas, sino que Ouga y Mori personalmente había anunciado su llegada a la organización, promovida directamente a una capitana de la unidad móvil. Esto resultaba incomprensible para los demás miembros. Incluso los ejecutivos no podían evitar preguntarse qué tipo de relación existía entre Kurumi Tokisaki y Ouga y Mori que permitiera que alguien tan absolutamente racional como él le abriera las puertas de par en par. Kouyo Ozaki, como líder del departamento de inteligencia, naturalmente había preguntado desde el principio. Pero la respuesta que recibió fue la misma que Ouga y Mori le dio a Chuya Nakahara. Razones especiales, trato especial. Si Kouyo Ozaki no supiera que su boss era un lolicón que no se interesaba en mujeres mayores de 12 años, habría sospechado que Ouga y Mori y Kurumi Tokisaki tenían algún tipo de relación especial. ¿Mi relación con Mori-san? Bueno, si tuviera que decirlo, supongo que sería... Kurumi Tokisaki golpeó ligeramente sus labios con el dedo índice y dijo con tono despreocupado. Simplemente una relación comercial. ¿Comercial? Sí, aunque sobre qué tipo de trato específicamente, puedes preguntarle personalmente a Mori-san. Si él no quiere decirlo, creo que yo tampoco puedo contártelo. Entiendo. Si Mori-sama no quiere hablar al respecto, evidentemente es información que no necesito saber. ¿No te molesta que alguien en quien confías te oculte cosas? En absoluto. Cada acción de ese hombre es por el beneficio de la organización, incluso sus secretos. La señorita Ozaki realmente ama a la organización. Kurumi Tokisaki sonrió. Es difícil imaginar que alguien que consideraba a la Port Mafia como su enemigo ahora esté pensando en el beneficio de la organización. Al escuchar estas palabras, Kouyo Ozaki arqueó una ceja, aparentemente sorprendida de que Kurumi Tokisaki conociera este detalle. Durante el período en que el antiguo boss de la Port Mafia estaba al mando, los conflictos tanto internos como externos eran enormes. La expansión agresiva hacia el exterior había creado muchos enemigos, mientras que internamente las reglas estrictas, las numerosas misiones y la alta tasa de mortalidad hacían sufrir a muchos miembros de la organización. Este ambiente de alta presión, lejos de unir a la Port Mafia, la había convertido en arena dispersa. Incluso había quienes querían abandonar la organización. La pareja de Kouyo Ozaki era uno de ellos. Su pareja era solo un miembro ordinario de la organización y para personas como él, una vez que se unían, nunca podían salir. Solo podían desertar. Y para los traidores, según las reglas de la Port Mafia, solo había un camino, la muerte. Pero su pareja ya no podía soportar la vida como mafioso y, después de prepararlo todo, decidió abandonar la organización en silencio. Sin embargo, no se contentaba con irse solo. Quería llevarse a Kouyo Ozaki con él. Le prometió que definitivamente la ayudaría a escapar, que tendrían una vida mejor y más brillante que quedándose allí, que vivirían como una pareja normal hasta envejecer juntos. Kouyo Ozaki era muy joven en ese entonces y fácilmente se conmovió por las palabras de su pareja, anhelando la vida que él describía, por lo que se unió al equipo de desertores. Desafortunadamente, fracasaron. Su amado había sobreestimado sus capacidades y subestimado a la organización. Al final, ambos fueron capturados.
Quizás él solo podría haber escapado, pero eligió llevar consigo a Kouyo Ozaki, una de las pocas usuarias de habilidades en la organización. El antiguo boss nunca permitiría perder una valiosa fuerza de combate en un momento tan especial. Como castigo, su pareja fue ejecutado, mientras que Kouyo Ozaki sobrevivió. Esta era la razón por la que una vez había odiado a la Por Mafia. Recordando ese pasado doloroso, Kouyo Ozaki no mostró ningún comportamiento o comentario inapropiado, simplemente dijo con calma: las personas cambian, las organizaciones también. Lo que odiaba era la Por Mafia del pasado, no la actual. No estaba sorprendida de que Kurumi Tokisaki conociera su pasado. Aunque pocos miembros de la organización conocían este asunto, y quienes lo sabían no tenían razón para discutirlo, ella en realidad nunca había intentado silenciarlos activamente. Sin embargo, tenía curiosidad sobre cómo Kurumi Tokisaki se había enterado. ¿Se lo había contado Ouga Mori? No, Ouga Mori no era una persona indiscreta. ¿Acaso algún miembro antiguo se lo había dicho? Tampoco parecía probable, ya que desde que se unió a la organización, apenas había tenido contacto con otros miembros. Recordando la información actualizada por Ouga Mori el día anterior, Kouyo Ozaki pareció conectar los puntos y tuvo una repentina comprensión. Recordaba que en el informe se mencionaba que Kurumi Tokisaki tenía un poder relacionado con la lectura de memoria. Seguramente esta era la razón por la que Kurumi Tokisaki conocía su pasado. Como líder del departamento de inteligencia, su poderosa capacidad de pensamiento divergente y asociación la llevó a formular una suposición aproximada sobre por qué Ouga Mori había incorporado a Kurumi Tokisaki a la organización. Quizás la joven frente a ella conocía algunas debilidades importantes de Ouga Mori y la Por Mafia, y su habilidad era demasiado extraña y misteriosa. Sin garantías absolutas, Ouga Mori había realizado algún tipo de trato con ella. Sin embargo, en realidad esto no le concernía. Dado que Ouga Mori personalmente había aceptado a Kurumi Tokisaki, ella no necesitaba preocuparse demasiado. Además, su visita a Kurumi Tokisaki no era para obtener información. Kouyo Ozaki se aclaró la garganta, preparándose para abordar el verdadero propósito de su visita. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 54. El té, tómenlo con calma. Mientras Kurumi Tokisaki y Kouyo Ozaki charlaban casualmente, Kyouka Izumi, quien ya había preparado el té en la cocina, salió con una bandeja. Cuando Kyouka Izumi se acercó, la mirada de Kouyo Ozaki se llenó de ternura. Colocando 2 tazas de té humeante en la mesa de la sala, Kyouka Izumi hizo una pequeña reverencia. Cuando estaba a punto de retirarse, Kurumi Tokisaki la atrajo al sofá junto a ella. Señorita Ozaki, ¿no le importa que Kyouka se una a nuestra conversación, verdad? Preguntó Kurumi Tokisaki, sabiendo la respuesta. Por supuesto que no, de hecho, me encantaría, dijo Kouyo Ozaki sonriendo. Hace tiempo que no veo a esta niña, sería maravilloso tener una charla después de tanto tiempo. Tal como Kurumi Tokisaki había anticipado, Kouyo Ozaki no rechazaría esta propuesta. Después de todo, la principal razón por la que se había dignado a visitar personalmente a Kurumi Tokisaki era precisamente por esta niña. ¿De qué otra manera una ejecutiva de su rango se molestaría en visitar personalmente a una recién llegada como Kurumi Tokisaki? Kyouka, la señorita Ozaki es tu maestra, ¿verdad? Preguntó Kurumi Tokisaki. Sí, Kyouka Izumi asintió sin expresión. Aunque había sido Ryunosuke Akutagawa quien la había llevado a la Por Mafia, toda la capacidad de combate de Akutagawa provenía de su habilidad, por lo que obviamente era poco probable que pudiera enseñarle a luchar. Cada oficio tiene sus especialistas, y la enseñanza del asesinato naturalmente debe ser impartida por un asesino. Kyouka Izumi tenía 2 maestros en la organización, y Kouyo Ozaki era uno de ellos. Desde la primera vez que vio a Kyouka Izumi, Kouyo Ozaki se encariñó sinceramente con esta niña. No solo porque era muy linda, sino también porque ambas compartían una habilidad y experiencias similares. Mirando a Kyouka Izumi, era como verse a sí misma en el pasado. Aturdida, sin saber por qué vivía.
Por eso Kouyo Ozaki la cuidaba de todas las formas posibles, compartiendo su experiencia y conocimiento sin reservas, esperando que pudiera adaptarse rápidamente al ritmo de la organización. Habiendo pasado por la lluvia, siempre quería ofrecer un paraguas a los demás. Con su entrenamiento sin reservas y el talento natural de Kyouka Izumi, en apenas medio año Kyouka Izumi se convirtió en la segunda mejor asesina después de Kouyo Ozaki. Quizás ni siquiera la propia Kouyo Ozaki se había dado cuenta, pero trataba a Kyouka Izumi prácticamente como a su propia hija. Y ahora, la niña que más quería había sido asignada a alguien que supuestamente era incluso más feroz que Ryunosuke Akutagawa, por supuesto que vendría a ver cómo estaba. Si Kyouka Izumi no era feliz aquí, Kouyo Ozaki se la llevaría sin dudarlo. Kurumi Tokisaki, por supuesto, había adivinado sus intenciones desde el principio, por eso había invitado a Kyouka Izumi a unirse a la conversación. Siempre que Kyouka Izumi mostrara voluntad de quedarse a su lado, Kouyo Ozaki se iría sola. Kurumi Tokisaki no deseaba tener demasiado contacto o conversación con Kouyo Ozaki. Después de todo, lidiar con Ouga y Mori ya era suficientemente agotador mentalmente, y Kurumi Tokisaki no quería dedicar energía adicional a Kouyo Ozaki. De todas formas, no tenían ninguna relación de interés, Kouyo Ozaki no podía controlarla siendo capitana de la unidad móvil, y ella no tenía ninguna misión del sistema que involucrara a Kouyo Ozaki. No relacionarse era la relación ideal. Hace tiempo que no se ven, ¿verdad? ¿Hay algo que quieras decirle?, preguntó Kurumi Tokisaki. La señorita Ozaki está muy ocupada, si tienes algo que contarle, ahora es un buen momento, o quién sabe cuándo volverán a verse. La verdad, no hay mucho que decir. Kurumi Tokisaki pensó que la niña estaba siendo tímida, sonrió con resignación y continuó animándola. Kouyo Ozaki estaba sentada erguida, sosteniendo elegantemente la taza de té, pero sus miradas ocasionales revelaban que estaba muy interesada en saber qué quería decir Kyouka Izumi. Después de mucha insistencia de Kurumi Tokisaki, Kyouka Izumi finalmente abrió la boca y dijo a regañadientes: realmente no la conozco bien. Aunque Kurumi Tokisaki ya estaba preparada para algún comentario imprudente, la franqueza sin filtros de Kyouka casi le hizo escupir el té. Kouyo Ozaki era la maestra que le había transmitido conocimientos, habían estado juntas durante medio año. Para decirlo crudamente, en medio año, incluso un perro desarrollaría afecto. Además, Kouyo Ozaki la había cuidado desinteresadamente, tratándola como a una hija. Después de enterarse de que la jurisdicción de Kyouka Izumi había sido transferida de Ryunosuke Akutagawa a ella, incluso había venido especialmente para ver si estaba bien. Y el resultado era un desaire. Incluso Kurumi Tokisaki empezaba a sentir lástima por Kouyo Ozaki. Inconscientemente, su mirada hacia ella se llenó de compasión. Sin embargo, Kurumi Tokisaki también sabía que no podía culpar a Kyouka Izumi por su frialdad. Aunque Kouyo Ozaki realmente la cuidaba y, aparte del trabajo, pasaba la mayor parte de su tiempo pensando en asuntos de Kyouka Izumi, esta era completamente incapaz de sentir su entusiasmo. Después de todo, en ese momento Kyouka Izumi todavía estaba sumida en el malentendido de que ella misma había matado a sus padres. Con sus emociones y corazón sellados, como una muñeca viviente, ¿cómo podría conmoverse por el cuidado de otros? Además, no le gustaba profundamente las misiones de asesinato que la Port Mafia le asignaba. Por lo tanto, era aún menos probable que llegara a apreciar a Kouyo Ozaki, quien le enseñaba a matar. Aunque Kouyo Ozaki había dado todo su esfuerzo, para Kyouka Izumi, su dedicación era simplemente innecesaria. Quizás, Kyouka Izumi incluso odiaba a esta maestra que la había entrenado para ser una asesina. No la conozco bien, probablemente era la expresión más diplomática que Kyouka Izumi podía ofrecer. Kyouka sigue siendo tan tímida como siempre. Al escuchar las palabras de Kyouka Izumi, Kouyo Ozaki no pareció afectada en absoluto, e incluso su sonrisa reflejaba más cariño que antes. Pero no importa, yo lo entiendo. Kyouka Izumi frunció los labios, sin responder. Kurumi Tokisaki estaba completamente perpleja, con expresión confundida.
¿Acaso creía que Kyouka Izumi era una tsundere sin emociones que guardaba sus verdaderos sentimientos en su corazón, simplemente incapaz de expresarse? Aunque Kyouka Izumi realmente no era buena con las palabras, definitivamente no era tsundere. Cuando dijo que no la conocía bien, realmente quería decir que no la conocía bien. Sin embargo, Kouyo Ozaki claramente había llegado demasiado lejos en su amor por esta hija, viendo todo lo que Kyouka Izumi hacía o decía a través de un filtro. Incluso si Kyouka Izumi le explicara que realmente no le agradaba, que no tenía intención de considerarla como una madre, Kouyo Ozaki probablemente pensaría que la niña solo estaba ocultando sus verdaderos sentimientos. Kurumi Tokisaki permaneció en silencio, sin atreverse a clarificar la relación entre ambas. Si lo hiciera, probablemente Kouyo Ozaki la acusaría de intentar crear discordia. ¿Por qué hacer algo tan ingrato? Mientras ella fuera feliz, todo estaba bien. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 55. Después de esto, Kouyo Ozaki volvió a preguntar con calidez, interesándose por cómo era el trato del nuevo superior de Kyouka Izumi. Kyouka Izumi no ocultó nada. Por supuesto, principalmente porque no tenía nada que ocultar. Comparado con los días en que trabajaba bajo las órdenes de Ryunosuke Akutagawa, el trato que le daba Kurumi Tokisaki era como el cielo y la tierra. No solo no tenía que matar a nadie, sino que su trabajo se limitaba a las tareas del hogar y a cocinar para ambas, simple y ordinario. Si no fuera porque los clones la llevaban de paseo por diferentes lugares de Yokohama por turnos, probablemente hasta se habría aburrido de tanto tiempo libre. Después, Kouyo Ozaki insinuó que en la organización circulaban rumores de que Kurumi Tokisaki era un monstruo despiadado, y le preguntó qué impresión tenía de ella. Pero antes de que pudiera terminar la pregunta, Kyouka Izumi, casi como si se sintiera ofendida, negó rotundamente aquel rumor, sin espacio para la duda. Incluso llegó a decir que si alguna vez se enteraba de quién había difundido esos rumores, se aseguraría de que esa persona recibiera una lección inolvidable. Esto hizo que Kurumi Tokisaki sudara frío. Al fin y al cabo, esos rumores no surgieron de la nada. Ichiyo Iguchi, la pequeña admiradora de Ryunosuke Akutagawa que una vez la acompañó en una misión, quedó medio muerta de miedo tras ver lo que Kurumi Tokisaki hizo con la gente en la fábrica. A los ojos de Ichiyo Iguchi, Kurumi Tokisaki era realmente un demonio devorador de humanos. Sin embargo, para Kyouka Izumi, Kurumi Tokisaki no solo era la buena persona que le reveló la verdad de las cosas, sino también su salvadora que la rescató de la por mafia, así como la buena hermana mayor que estaba dispuesta a llevarla a pasear. Aún así, Kurumi Tokisaki no se justificó. Se limitó a escuchar la conversación entre ambas con una sonrisa, mientras disimuladamente sorbía su té. La charla entre las dos no duró mucho. Quizá porque Kyouka Izumi respondía siempre con frases muy breves, como si deliberadamente intentara acortar la conversación, la reunión terminó en menos de 10 minutos. Pero eso no preocupó a Kouyo Ozaki. Poder ver a Kyouka Izumi y saber cómo estaba era suficiente para Kouyo Ozaki. Terminó el tiempo de charla privada, y vino el tema de trabajo. Kurumi Tokisaki, con la excusa de ir de compras al supermercado, apartó temporalmente a Kyouka Izumi. Así, solo quedaron 2 personas en la casa. Kyouka está bien contigo, así que puedo estar tranquila. Kouyo Ozaki sorbió un poco de té. Parece que esa niña de verdad quiere estar a tu lado. Aunque no somos parientes ni nada, mientras sea mi subordinada, naturalmente debo tratarla bien, respondió Kurumi Tokisaki. En la organización dicen que eres un demonio disfrazado de humano, pero Kyouka cree que eres de las mejores personas del mundo. Kouyo Ozaki preguntó con cierta curiosidad. ¿Cuál es la verdadera tú? ¿Quién sabe? La gente siempre cree en lo que quiere creer, ¿no es así? Kurumi Tokisaki sonrió. Quizá ambas, quizá ninguna. Eso no importa, lo importante es lo que tú piensas. ¿Lo que yo pienso? En los ojos de la señorita Ozaki, ¿qué clase de persona cree que soy? Sobre eso, aún necesito algo de tiempo para juzgarlo, respondió Kouyo Ozaki, con tono calmado. Parece que Kyouka te quiere mucho.
No sé cómo lograste abrir su corazón, pero espero que no la utilices para hacer cosas despreciables. Mientras hablaba, sus ojos brillaron con una luz fría. De lo contrario, aunque Kyoka llegue a odiarme, aún así desenvainaré mi espada contra ti. Ara, la señorita Ozaki sí que la quiere, casi como si fuera su madre, rió suavemente Kurumi Tokisaki. Pero no tengo intención de usar a Kyoka. En la Port Mafia no hay nada que yo desee, y en los deseos que quiero cumplir, Kyoka no tiene valor de utilidad. Oh. Kouyo Ozaki alzó una ceja. Si no te uniste a la organización por ambición, entonces ¿para qué? La Port Mafia es solo un lugar de paso para mí, no hace falta estar tan alerta, Kurumi Tokisaki dijo sin rodeos, con palabras que un miembro de la Port Mafia jamás debería pronunciar. Cuando llegue el momento, me iré. Al oír esto, Kouyo Ozaki mostró una leve reacción. Una vez que entras en la Port Mafia, jamás podrás salir. Así fue para la antigua Kouyo Ozaki, y también para la de ahora. Ni siquiera ascendiendo a la cima de la organización, como ella, se obtiene el derecho a irse. Incluso Ouga Mori, siendo el boss de la Port Mafia, no puede hacerlo. Es un lodazal del que no se puede salir. Cuanto más luchas, más te hundes. ¿No temes que le cuente a Mori-sama lo que acabas de decir? La mirada de Kouyo Ozaki se tornó aguda y su tono helado. Traicionar a la organización es un crimen de muerte. ¿Oh? ¿Acaso la Port Mafia tiene la capacidad de matarme? Kurumi Tokisaki sonrió, sin mostrar miedo. Ahora mismo podría cortarte la cabeza. Los hermosos ojos de Kouyo Ozaki se afilaron, y su porte elegante se transformó en la matanza de un demonio. A su espalda, apareció la silueta de un demonio como el de Kyoka Izumi, vestida con kimono negro y manto blanco, emanando una presencia aterradora. La espada del demonio dorado, capaz de cortar el hierro como si fuera barro, se posó en el cuello de Kurumi Tokisaki, tan cerca que podía sentir el frío de la hoja. Sin embargo, en ese instante de vida o muerte, Kurumi Tokisaki mantuvo la misma gracia y elegancia de antes. No dudo de lo afilada que es esa espada. Seguro podrías cortar mi cuello con facilidad. Kurumi Tokisaki habló tranquila, dejando su taza de té sobre la mesa. Pero, ¿no crees, señorita Ozaki, que has sido algo descuidada? Las pupilas de Kouyo Ozaki se contrajeron de golpe. Antes de que pudiera reaccionar, el cañón frío de una pistola se apoyó en la parte trasera de su cabeza. A continuación, una voz de otra Kurumi Tokisaki sonó tras ella. Qué poco profesional, señorita Ozaki. Centrando toda tu atención en mí, ¿te olvidaste de tu entorno? Imposible. Elegí a propósito sentarme en un lugar sin sombra, Kouyo Ozaki preguntó en voz baja. ¿De dónde salió este clon? Antes de terminar la frase, vio por el rabillo del ojo su propia sombra bajo los pies y comprendió la respuesta. En los informes de Ouga Mori también se decía que Kurumi Tokisaki tenía la habilidad de infiltrarse en las sombras. Pero ella y sus clones no solo podían entrar en sus propias sombras, sino también en las de los demás. Este poder es imposible de prevenir. La situación se invirtió en un instante. Kouyo Ozaki, sin embargo, mantuvo la calma y dijo lentamente. A esta distancia, mi espada es más rápida que tu pistola. En ese momento, la espada del demonio dorado descansaba en el cuello de Kurumi Tokisaki, mientras el cañón del clon apuntaba a la cabeza de Kouyo Ozaki. Solo hacía falta una orden mental para que ambas pudieran matarse mutuamente. Sin embargo, si Kouyo Ozaki era lo bastante afortunada, quizás con su fuerza y técnica de combate podría en un instante neutralizar al clon tras ella, y al mismo tiempo decapitar a Kurumi Tokisaki. Lamento romper tu fantasía. Tal vez pienses que el mejor resultado sería matarme sin sufrir daño alguno, y el peor sería que ambas muriéramos. Kurumi Tokisaki sonrió con una curva burlona en los labios. Pero, ¿cómo puedes estar segura de que la que está sentada frente a ti es realmente la yo verdadera? Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 56.
Al ver a la joven que, aún con una espada en la garganta, seguía bebiendo té con tranquilidad, Kouyo Ozaki por fin comprendió lo problemática que era su oponente. Aunque ya lo sospechaba tras leer los informes de Uga y Mori, experimentarlo por sí misma era otra cosa. La sensación de impotencia recorría todo su cuerpo. Kouyo Ozaki era fuerte. El demonio dorado lo era aún más. Bajo su mando, ni siquiera los habilidosos usuarios de habilidades podían escapar de su espada. Pero, ante Kurumi Tokisaki, una usuaria de habilidades tan irracional, ¿qué podía hacer? Ni siquiera podía distinguir entre el clon y el cuerpo real. Y esa era solo la primera prueba para derrotarla. Si ni siquiera podía superar ese obstáculo, ni hablar de los demás. No podía matar a Kurumi Tokisaki. Al menos, no sola. Kouyo Ozaki suspiró levemente, su aura fría se desvaneció y el demonio gigante tras ella desapareció. Tienes razón. Incluso si todos los usuarios de habilidades de la Port Mafia lucharan contigo, quizá no podrían matarte. Kouyo Ozaki se volvió a sentar, como si nada hubiera pasado. Incluso el más fuerte de la organización, Chuuya, solo podría derrotarte, pero no matarte. Me alegra que lo entiendas. Pero hay algo que aún no comprendo. Si la organización solo es una parada temporal en tu vida, ¿por qué vincularte con Kyouka? Preguntó Kouyo Ozaki. ¿Alguien como tú, no debería desinteresarse de todo y todos salvo de sus objetivos? Cierto. Kurumi Tokisaki asintió, pero luego devolvió la pregunta. Entonces, ¿por qué tú, como líder del grupo de asesinatos e inteligencia, te preocupas tanto por ella? Porque esa niña me resulta muy cercana. Curiosamente, opino lo mismo. Kurumi Tokisaki miró por la ventana, con algo de nostalgia. Tanto tú como yo hemos caído en la oscuridad. Al ver a Kyouka Izumi, uno no puede evitar recordar a su propio yo indefenso que luchaba en la oscuridad, y por eso queremos ayudarla. Bien dicho. El tono de Kouyo Ozaki mostraba aceptación, y su mirada hacia Kurumi Tokisaki cambió. Por eso la cuido tanto y la veo como mi sucesora. Solo con poder y autoridad se puede controlar el propio destino. Pero, aunque hayas llegado a la cima de la organización, ¿no es cierto que sigues sin poder controlar tu destino? Replicó Kurumi Tokisaki. Al menos, es mejor que no tener elección. Pero lo que quiero darle a Kyouka es mucho más que eso. Kouyo Ozaki se quedó en silencio. Como si hubiera entendido el significado de Kurumi Tokisaki, frunció el ceño. ¿Quieres decir, piensas llevarte a Kyouka contigo? Exacto, Kurumi Tokisaki asintió. Somos parecidas, pero diferentes. Tú quieres llevar a Kyouka a la cima del mundo oscuro, darle un respiro. Yo, en cambio, quiero sacarla de ese mundo. Qué ingenuo, Kouyo Ozaki negó con la cabeza. Una flor nacida en la oscuridad solo puede marchitarse en la oscuridad. Desear la luz solo la llevará a la autodestrucción. En el pasado, Kouyo Ozaki y su amado intentaron huir de la organización en busca de una vida normal. El deseo de luz y futuro les cegó, y eso le costó la vida de su amado. Nacidos en la oscuridad, regresan a la oscuridad. Esa es la verdad de este mundo. Si uno desafía las reglas, solo acabará malherido. Pero esas reglas solo son grilletes para los débiles, Kurumi Tokisaki respondió con calma. Si hubieras tenido el poder de destruir por completo la Port Mafia, seguramente ahora vivirías felizmente con tu amado, ¿no es así? Por fuerte que sea alguien, es imposible luchar solo contra una organización tan grande. Pero yo no estoy sola, Kurumi Tokisaki sonrió. Si así lo deseo, ningún grupo de este mundo podría detenerme. La voz de la joven seguía siendo elegante y tranquila, pero Kouyo Ozaki percibió una arrogancia y confianza sin igual. Lo irónico era que, aunque apenas comprendía el poder de Kurumi Tokisaki, sentía que no exageraba. Kurumi Tokisaki, capaz de entrar en las sombras junto con sus 20 clones, sería una pesadilla para cualquier organización. Kouyo Ozaki y su amado eran polillas que volaban en la oscuridad, anhelando la luz.
Pero la joven ante ella era la pesadilla en la oscuridad, capaz de doblegar incluso las tinieblas más profundas. Si es ella, quizá de verdad pueda darle a Kyoka una vida normal. Por primera vez, esa idea cruzó la mente de Kouyo Ozaki. Al final, en este mundo todo se resolvía con fuerza. Los débiles solo podían obedecer las reglas de los fuertes. Solo los más poderosos podían romperlas. Pero aunque la Port Mafia la dejara ir, ¿qué hay del gobierno? Tomando aire y calmándose, Kouyo Ozaki preguntó. Kyoka está en la lista de los más buscados. Sin la protección de la Port Mafia, solo le espero a la cárcel. Tienes razón. Por eso, ¿acaso la señorita Ozaki no me está ayudando? ¿Ayudarte? ¿Cuándo? ¿Cómo? Kouyo Ozaki preguntó sin comprender. Si esta es la primera vez que hablamos. Mori-san te encargó a traer al director de la División Especial de Poderes Inusuales, Ango Sakaguchi, ¿cierto? Así es. Quien le hizo esa petición a Mori-san, fui yo. ¿Quieres que Kyoka siga el camino de Dazai? En un instante, Kouyo Ozaki comprendió sus intenciones. Kurumi Tokisaki tenía la fuerza para sacar a Kyoka de la Port Mafia, pero aún así seguiría siendo una criminal para el gobierno. Para que Kyoka pudiera vivir una vida normal, el gobierno debía abandonar su persecución. Y para eso, debía negociar con la Organización Oficial de Usuarios de Habilidades. Ango Sakaguchi, director de la División Especial de Poderes Inusuales, era el representante del gobierno. La División Especial de Poderes Inusuales ya había limpiado a Osamu Dazai, así que también podía hacerlo con Kyoka Izumi. Pero Dazai era clave en el equilibrio de poder de Yokohama, y por eso la División Especial de Poderes Inusuales hizo una excepción. Kyoka, en cambio, no era tan importante. Entonces, ¿qué clase de ficha tenía Kurumi Tokisaki para convencer al gobierno? Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 57. La División Especial de Poderes Inusuales y la Port Mafia eran organizaciones opuestas, al menos en apariencia. El intentar que la División Especial limpiara a un miembro de la Port Mafia cruzaba las líneas rojas de ambos bandos. La Port Mafia no toleraría la traición. La División Especial de Poderes Inusuales no dejaría que criminales trabajaran oficialmente. El equilibrio de poder en Yokohama se mantenía precisamente porque cada organización respetaba su línea. Hasta ahora, el único caso de limpieza había sido Osamu Dazai. Más allá de su habilidad, era un talento excepcional, casi seguro el próximo boss de la Port Mafia, y una pieza clave en el equilibrio de la ciudad. Solo alguien así podía romper las reglas de la División Especial de Poderes Inusuales. Kouyo Ozaki no lograba imaginar qué ficha tenía Kurumi Tokisaki para lograr que Kyoka Izumi recibiera el mismo trato. Señorita Tokisaki, debo recordarle que hacer que la División Especial de Poderes Inusuales limpie a una criminal tiene un precio muy alto. Que sea alto no significa que sea imposible, ¿verdad? Kurumi Tokisaki respondió serenamente. Les daré una ficha que no podrán rechazar. Ya tengo un plan preliminar y solo necesito una conversación con Ango Sakaguchi, el director de la sucursal de Yokohama. Si ya tienes un plan, no me corresponde opinar, dijo Kouyo Ozaki. Si tu objetivo es ayudar a Kyoka, pondré de mi parte para que la cita con Sakaguchi se acelere. Kurumi Tokisaki se alegró por dentro. En realidad, su verdadero objetivo al ver a Ango Sakaguchi era conseguir una oportunidad para entrar en la División Especial de Poderes Inusuales. Lo de limpiar el nombre de Kyoka Izumi era secundario. Pero, como no podía contar su verdadero objetivo, y Kouyo Ozaki había entendido mal y estaba dispuesta a ayudarla, era una grata sorpresa para ella. La razón por la que he venido hoy ya está cumplida, no molestaré más, señorita Tokisaki. Kouyo Ozaki se puso de pie. Te encargo a Kyoka. Cuidaré de ella. Si algún día quieres visitarla, eres bienvenida. Entonces, la próxima vez avisaré con antelación. Kouyo Ozaki llegó hasta la puerta. Antes de irse, como si recordara algo, preguntó.
Si logras tu objetivo y Kyoka puede vivir una vida normal, ¿dónde la dejarás? Fuera de Yokohama, en un lugar donde la por mafia no pueda encontrarla. En ese caso, ¿podría volver a verla? Eso no depende de mí. Kurumi Tokisaki se encogió de hombros. Tendrás que preguntárselo a Kyoka. Entiendo. En la puerta, Kouyo Ozaki inclinó ligeramente la cabeza en señal de despedida. Entonces, señorita Tokisaki, te deseo éxito en tu plan. Gracias por tus buenos deseos. Después de despedirse, Kurumi Tokisaki observó cómo la figura de Kouyo Ozaki se alejaba. Cuando iba a cerrar la puerta, una sombra saltó desde el balcón del segundo piso. Kyoka Izumi aterrizó suavemente, algo incómoda. Pensé que ya habías ido al supermercado. Kurumi Tokisaki le dio un golpecito en la frente, como una reprimenda. No es correcto espiar, ¿sabes? Lo siento. Kyoka Izumi bajó la cabeza para disculparse. Obviamente, aunque Kurumi Tokisaki la había apartado para hablar en privado con Ozaki, la niña no se había ido, sino que había saltado al segundo piso para escuchar. Viendo lo sincera que estaba Kyoka Izumi al admitir su error, Kurumi Tokisaki no pudo seguir regañándola. «One-san, ¿te vas a ir?», preguntó Kyoka Izumi. «Sí. No estaré mucho tiempo en Yokohama, este no es mi destino final». «¿Puedo irme contigo?». «No». «¿Por qué?». «Porque el lugar al que voy está muy lejos y no puedo llevar a nadie conmigo». Kurumi Tokisaki sabía que, como su salvadora, se había convertido en una nueva figura de apoyo para Kyoka Izumi. Por eso, su petición era comprensible. Pero, al fin y al cabo, Kurumi Tokisaki solo era una pasajera en este mundo. Cuando terminara su misión, el sistema la obligaría a ir al siguiente mundo, desapareciendo de este para siempre. Aunque Kyoka Izumi quisiera quedarse a su lado, no podía hacer nada. Lo único que podía hacer era arreglar todo antes de irse, encontrarle un lugar tranquilo y seguro lejos de los conflictos donde pudiera vivir en paz. Ese era el mejor final. Podría mandarla a la agencia de detectives armados, que en la obra original era su destino, pero en este mundo, por efecto mariposa que era Kurumi Tokisaki, Kyoka Izumi fue salvada antes de conocer a Atsushi Nakajima y perdió la oportunidad de unirse a la agencia de detectives armados. Después de pensarlo, ya que la línea temporal original se había desviado, mejor sería sencillamente sacar a Kyoka Izumi de Yokohama. Entonces, ¿volverás algún día, One-san?, preguntó Kyoka Izumi con algo de esperanza. Kurumi Tokisaki guardó silencio. Esa era una pregunta que ni ella podía responder, solo el sistema lo sabía. Pero su sistema era tan frío que, desde que llegó a este mundo, apenas le había dicho unas palabras y nunca más le contestó. No importa cuánto intentara invocarlo, no obtenía respuesta. Así que la probabilidad de volver a ver a Kyoka Izumi era muy baja. Y aunque algún día regresara, podría ser como otra espíritu, sin ninguna razón para volver a verla. Kurumi Tokisaki se sintió algo incómoda. Acababa de rechazar su petición de irse juntas, ya era suficiente para entristecerla. Si ahora le quitaba toda esperanza, la niña se sentiría aún peor. Así que Kurumi Tokisaki le acarició la cabeza y, con una mentira piadosa, dijo: «Por supuesto que volveré. Aunque Yokohama es solo un lugar temporal para mí, puede que algún día vuelva y necesite tu ayuda, Kyoka». «Entiendo». Kyoka Izumi pareció aliviada. «Te esperaré, One-san». Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 58. 5 días después. Yokohama, en una biblioteca. Un hombre vestido con un sobrio traje marrón y gafas redondas entró a la biblioteca. Observó el lugar, y entre decenas de mesas públicas eligió una marcada con "en reparación, no usar", quitó la advertencia discretamente y se sentó. Metió la mano bajo la mesa, palpó un objeto duro, y lo despegó cuidadosamente. Un USB. Ese era su objetivo.
Al conectarlo a la computadora, información confidencial de la Por Mafia apareció en pantalla. No esperaba que la pieza que dejé hace años en la Por Mafia aún fuera útil. Ya pensaba dejarlo en reserva. Al revisar la valiosa información, el hombre pensó: aunque no espero demasiado, si realmente puede darme alguna noticia útil, será muy beneficioso para mis planes futuros. Ese hombre era Ango Sakaguchi, director de la sucursal de Yokohama de la División Especial de Poderes Inusuales y agente especial de inteligencia del gobierno. Como parte del sistema de los 3 tiempos de Yokohama, Ango Sakaguchi no solo debía combatir los crímenes de habilidades, sino también negociar con organizaciones extranjeras y contener a la Por Mafia. No era una tarea sencilla, y estar en ese puesto era prueba de su sobresaliente capacidad. Incluso logró que la Por Mafia sufriera pérdidas sin poder vengarse. Hace años, tras la guerra de la cabeza de dragón, la Por Mafia se consolidó como el emperador oscuro de Yokohama, y en ese entonces Ango Sakaguchi fue enviado a infiltrarse y evitar que obtuvieran demasiado poder. No defraudó a sus superiores y, gracias a su habilidad y astucia, obtuvo la confianza de Ouga y Mori y se convirtió en secretario de inteligencia de la organización. Su habilidad, discurso sobre la decadencia, le permitía leer los recuerdos de las últimas 2 horas en los objetos, lo cual era muy útil en la Por Mafia y facilitó su infiltración. Acumuló valiosa información, más que la mayoría de los altos cargos. Por eso, incluso tras ser descubierto, la Por Mafia no se atrevió a eliminarlo. Al regresar al gobierno, la información que poseía le permitió ascender rápidamente hasta convertirse en director de la sucursal de Yokohama. Por supuesto, no reveló toda la información, incluso ocultó algunos datos importantes como cartas bajo la manga. Tanto por coraje como por inteligencia, Ango Sakaguchi era excepcional. Ni ahora había perdido su cautela y sagacidad, y, como un líder, nada en la ciudad escapaba a su vigilancia. Justo como sus investigaciones y los informes de la agencia de detectives armados, un nombre desconocido apareció ante él. Pesadilla. Un personaje misterioso, imposible de rastrear por ningún canal. Así que pensó en obtener información directamente de la Por Mafia, a través de sus miembros. Para su sorpresa, la pieza que dejó en la Por Mafia seguía activa y le entregó información interna sobre Pesadilla. Por supuesto, también sospechó que podía ser una trampa, pero lo veía muy improbable. La información que él guardaba podría causar serios problemas a la Por Mafia, y Ouga y Mori jamás actuaría por despecho. Además, su posición era demasiado importante. Ni siquiera el Rey Oscuro de Yokohama se atrevería a matarlo sin medir las consecuencias. Por eso, fue sin miedo a recoger la información. Es información valiosa, pero falta mucho contenido, pensó Ango Sakaguchi revisando el USB. ¿Será que el informante no tenía acceso a todo lo de Pesadilla, o la Por Mafia tampoco sabe mucho? Si Ouga y Mori estuviera allí, vería que Ango Sakaguchi estaba leyendo justo el informe que él mismo preparó. Mientras tanto, entre los estantes, un hombre que fingía ser cliente miró a Ango Sakaguchi y presionó su auricular Bluetooth. Ozaki-sama, el objetivo ha mordido el anzuelo. Por el auricular, la voz madura y elegante de Kouyo Ozaki respondió. Perfecto, puedes retirarte. Sí. El hombre dejó el libro de utilería y salió de la biblioteca. En la sede de la Por Mafia, Kouyo Ozaki colgó el teléfono. La trampa de hoy, siguiendo el pedido de Kurumi Tokisaki, era para atraer a Ango Sakaguchi. Había descubierto y controlado a la pieza infiltrada por Ango Sakaguchi, usándola como carta a futuro. Pero el hecho de que Ango Sakaguchi acudiera no era por estupidez, sino porque sabía que la Por Mafia no podía hacerle nada. Después de todo, no tenían intención de matarlo. Kouyo Ozaki marcó otro número. Señorita Tokisaki, supongo que está lista, ¿cierto? Sí, tan pronto como lo confirme, puedo empezar. La persona que buscas ya está en el lugar. Te deseo suerte en tu trato con Sakaguchi. Mi trabajo termina aquí. Gracias, me has ayudado mucho.
Permíteme ser franca, Sakaguchi-san es alguien muy importante en Yokohama. Incluso si no logran ningún acuerdo, por favor, no. No soy un demonio, no pienses que soy tan violenta. La voz de Kurumi Tokisaki era ligera. Estoy segura de que yo y Sakaguchi-san tendremos una conversación muy agradable. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 59. Al mismo tiempo. En un callejón cercano a la biblioteca. Tras recibir la señal, Kurumi Tokisaki colgó el teléfono y lanzó el móvil a la sombra. Al ver el coche de Ango Sakaguchi fuera de la biblioteca, su humor mejoró. Kouyo Ozaki no había mentido. Tras su conversación, había acelerado el plan para traer a Ango Sakaguchi y, efectivamente, este apareció en un lugar público. Ahora era el turno de Kurumi Tokisaki. No podía dejar escapar la oportunidad de unirse a la División Especial de Poderes Inusuales. Sal, mi clon. Kurumi Tokisaki pisoteó su sombra, que se agitó perezosamente, pero nada salió. No pierdas el tiempo. Si no te mueves, Ango Sakaguchi se irá. Al ver que el clon encargado no salía, Kurumi Tokisaki se arremangó y metió la mano en la sombra para sacar a otro clon. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale? Si Ango Sakaguchi se va, habrá sido en vano. Dice que está nerviosa, respondió el clon. Estamos animándola, pero necesita más tiempo. Si Vendaje Kurumi fue sin titubear, ¿por qué ella está tan nerviosa? ¡Qué vergüenza! Apresúrense y sáquenla. Sí, sí. El clon volvió a la sombra. Poco después, la sombra se agitó de nuevo. Varios clones trajeron a rastros a otro clon especial y la dejaron ante Kurumi Tokisaki. A diferencia de los otros, este clon parecía más joven y su traje era completamente distinto. En vez del vestido rojo y negro de Kurumi Tokisaki, este llevaba un atuendo gótico negro y blanco, con un ojo dorado cubierto por un parche, diadema con rosas rojas y el cabello suelto. Era nada menos que uno de los 4 reyes celestiales entre los clones. La más famosa en el canon original. Parche Kurumi. ¡Ay, ay! Parche Kurumi, sobándose el trasero, murmuró. No hacía falta ser tan bruscas. Solo necesitaba unos minutos para prepararme, después de todo, esta es una misión importante. ¿Llevas 2 días fuera y aún no estás lista? Kurumi Tokisaki rodó los ojos. ¡Qué vergüenza! Si no te esfuerzas, te retiro del campo de batalla. ¿En serio? Por supuesto que no. Para invocarte, la esperanza de vida de los habitantes de Yokohama cayó medio año. Haz bien tu trabajo. La semana pasada, Kurumi Tokisaki agotó todo el tiempo acumulado para invocar a Vendaje Kurumi. Estos días estuvo recorriendo barrios de Yokohama para recolectar más tiempo. Una vez reunido suficiente, invocó a Parche Kurumi, el nuevo clon de los 4 reyes celestiales. Ahora tenía casi 500 clones listos en su sombra. Míralo por el lado bueno, al menos no eres como Vendaje Kurumi, que tuvo que actuar de Chunibyo. Parche Kurumi suspiró, se frotó las mejillas y ajustó su estado de ánimo. Al abrir los ojos, su aura cambió radicalmente. Murmuró para sí. Ahora es mi momento de brillar. Ango Sakaguchi salió de la biblioteca. Tras comprobar la información, no tenía razón para quedarse más tiempo. No era un lugar adecuado para examinar datos tan delicados, y aunque no temía que lo espiaran, la prudencia le hizo marcharse cuanto antes para investigar con su equipo. Con esa idea, caminó rápidamente hacia su coche. Abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor. Justo cuando iba a arrancar el motor, una voz femenina desconocida sonó desde el asiento trasero. Sakaguchi-san, ha sido difícil conseguir una cita contigo. Las pupilas de Ango Sakaguchi se contrajeron. Por reflejo, buscó debajo del asiento la pistola de emergencia. Sin embargo, el frío de un cañón en la nuca le obligó a detenerse. Por favor, no haga movimientos innecesarios.
Si accidentalmente lo mato, sería problemático para mí. Ango Sakaguchi inhaló hondo, obligándose a mantener la calma. Levantó las manos lentamente y las puso sobre el volante, indicando que no haría nada. Había sido descuidado. El deseo de revisar la información de inmediato le hizo bajar la guardia, y como los cristales del coche eran especiales y nadie podía ver dentro, no se percató de que alguien ya estaba en el asiento trasero. Pero tampoco podía culparse demasiado. ¿Quién imaginaría que alguien podría entrar sin ser visto en un coche cerrado y asegurado? Y menos aún en un coche modificado por el gobierno. Intentó mirar por el retrovisor, pero solo vio una mano blanca sosteniendo una pistola de chispa apuntando a su cabeza. El retrovisor estaba ajustado para que no pudiera ver el rostro de la intrusa. No era una ladrona cualquiera, sino alguien preparada. Por tu actitud, parece que no planeas matarme ni causar caos en Yokohama, Ango Sakaguchi analizó fríamente. Esto es claramente una trampa para atraerme. Debes estar vinculada a la Port Mafia, de lo contrario no te ayudarían a montar esto. Sí, tengo cierta relación con la Port Mafia, respondió la chica. Pero eso no importa, Sakaguchi-san. Lo importante eres tú. Amenazar a un funcionario del gobierno es motivo de prisión, señorita desconocida. Si algún día la ley me juzga, seguro no será por amenazar a un simple funcionario, la chica respondió con indiferencia. Ahora dejemos los rodeos y vayamos al grano, Sakaguchi-san. ¿El grano? No importa lo que sea, no aceptaré ninguna condición tuya. Mi deber es proteger la paz de Yokohama, incluso si debo sacrificar mi vida. No tienes que mostrar tu lealtad tan pronto. Suponer la postura del otro antes de escucharle no es propio de alguien inteligente. Si no quieres causar caos en Yokohama, ¿por qué me buscaste? Porque como director de la División Especial de Poderes Inusuales, hay algo que solo tú puedes hacer por mí. La chica se detuvo y luego soltó una frase que dejó a Ango Sakaguchi boquiabierto. Déjame unirme a la División Especial de Poderes Inusuales. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 60. ¿Quería unirse a la División Especial de Poderes Inusuales? Aunque era una frase simple, Ango Sakaguchi necesitó varios segundos para asimilarla. Había previsto muchas peticiones: liberar a algún prisionero, entregar documentos confidenciales, abusar de su autoridad. Como director, sabía lo mucho que su estatus atraía a ciertos elementos. Así que se había preparado mentalmente para rechazar cualquier amenaza. Pero nunca imaginó que la razón por la que lo amenazaban sería porque una criminal quería reformarse. Tardó varios segundos en comprender la petición, y su expresión se volvió extraña. ¿Quieres trabajar para el gobierno? Más exactamente, para la División Especial de Poderes Inusuales. Por supuesto, la División Especial da la bienvenida a cualquier talento, Ango Sakaguchi dijo con calma. Solo tienes que presentar los papeles, pasar 3 meses de revisión, 1 año de prácticas, aprobar los exámenes y en 6 o 7 años podrás ser miembro oficial. Lamentablemente, no tengo tanto tiempo. Por eso vengo a pedirte que me abras una puerta trasera. Lo siento, esa es la única forma de entrar, incluso yo empecé desde abajo. Nadie es una excepción. Como director de la sucursal de Yokohama, agregar un nombre a la lista de miembros no debería ser difícil, ¿cierto? Cierto, es fácil para mí hacer ajustes de personal, Ango Sakaguchi replicó. Pero solo admitimos a quienes tienen antecedentes limpios y pasan el proceso. Si no quieres ser revisada, significa que tienes algo que ocultar. ¿Por qué debería arriesgarme a dejar entrar a alguien así? ¿Por qué tu vida está en mis manos? Si temiera por mi vida, podría haberme buscado otro puesto en el gobierno, en vez de estar en Yokohama lidiando con los usuarios de habilidades. En el asiento trasero, la chica de atuendo gótico, Parche Kurumi, suspiró. Infiltrarse en el coche de Ango Sakaguchi y amenazarlo era su misión. El plan era simple: usar información como cebo, pedir ayuda a la Port Mafia para atraerlo, y luego forzarlo a admitirla en la división especial.
El método tenía defectos. Aunque Ango Sakaguchi aceptara, luego que estuviera a salvo, seguro la echaría de la organización. Además, no podía fingir ser perseguida como Vendaje Kurumi, porque la división especial no tenía la justicia de la agencia de detectives armados. Ellos velaban por la seguridad de Yokohama, y el sacrificio de uno era aceptable. Así que la única opción era amenazarlo con su vida. Pero, como había previsto, Ango Sakaguchi no temía a la muerte. Si así fuera, no habría arriesgado su vida como espía años atrás. Señorita, si no tiene nada más que decir, ¿podría bajarse de mi coche? Al ver que Parche Kurumi no reaccionaba, Ango Sakaguchi tamborileó el volante, sin temor. No he visto su rostro. Si se va ahora, puedo fingir que nada ha pasado. Después de todo, aunque quisiera buscarla, no tendría cómo. Mentira. Como organización oficial, la división especial tenía acceso a toda la vigilancia de la ciudad. Eso les permitía detectar cualquier incidente de usuarios de habilidades y movilizarse de inmediato. Aunque Ango Sakaguchi no viera la cara de Parche Kurumi, si revisaba las cámaras podía seguir su rastro. O eso creía. Parche Kurumi sonrió, sin responder. Cualquier otro usuario de habilidades dudaría ahora, debatiéndose entre seguir o retirarse. Pero en este distrito, las cámaras ya habían sido hackeadas por la Port Mafia. Incluso si Ango Sakaguchi revisaba las grabaciones, no encontraría nada. Y, de todos modos, Parche Kurumi no pensaba retirarse. Su única misión era unirse a la división especial. Si dejaba ir a Ango Sakaguchi hoy, ¿cuándo volvería a tener oportunidad? Si Ango Sakaguchi sabía que lo vigilaban, se ocultaría mejor aún. Hoy era la única oportunidad. Así que Parche Kurumi no cedería. Sakaguchi-san, sé que eres capaz de sacrificarte por la paz de Yokohama, pero no tengo malas intenciones, y menos quiero causar caos, Parche Kurumi dijo con firmeza. De hecho, es todo lo contrario. Vengo a ayudarte. Me gustaría creerte, pero tus palabras y acciones no coinciden, Ango Sakaguchi dijo con un deje de sarcasmo. Si realmente quisieras ayudarme, ¿por qué apuntarme con un arma? Eso no es culpa mía, Sakaguchi-san. Parche Kurumi lanzó una pistola sin cargador al asiento del copiloto. Si yo no te apuntara, seguramente tú me estarías apuntando a mí. Al ver que su arma estaba en manos de la intrusa, Ango Sakaguchi perdió la última esperanza de escapar por la fuerza. Respiró hondo, pensando rápido en cómo librarse de ella. Entiendo que no confíes en mí, y sé que dejarme entrar en la división especial no te trae beneficios. Tras un momento de silencio, Parche Kurumi recurrió a su segundo plan. Entonces, ¿te interesa hacer un trato?